Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hoy tenemos entre manos un material que, bueno, es verdaderamente fascinante. Un texto que ha cautivado a millones de personas y que aborda una crisis muy contemporánea. Ujú. Vamos a realizar una exploración detallada de la famosa obra de Robin Sharma, El monje que vendió su Ferrari. Y la idea de hoy es sumergirnos en las lecciones de esta historia. Queremos descubrir cómo encontrar el equilibrio, la paz mental y un propósito claro en un mundo que, seamos sinceros, resulta a menudo hipercompetitivo y agotador para la mayoría de la gente. Es un objetivo ambicioso, desde luego. Y para entender la magnitud de lo que plantea esta obra, hay que partir de una premisa fundamental, y es que no estamos ante un manual técnico sobre gestión del tiempo o psicología clínica. Claro, no es un ensayo al uso. Exacto, esto es una fábula. Su inmenso poder reside precisamente en la narrativa, en cómo utiliza símbolos y metáforas visuales para transmitir verdades profundas que, si se presentaran como una lista de conceptos teóricos, podrían resultar abstractas o demasiado dogmáticas para quienes nos escuchan. Y vaya si la narrativa arranca con fuerza. Para la gente que quizás se sienta atrapada en la rutina diaria, la imagen con la que se abre este libro es demoledora. Totalmente. Imaginemos la escena. El protagonista es Julian Mantle, uno de los abogados procesalistas más temibles, brillantes y exitosos del país. Un hombre que, de cara a la galería, lo ha conquistado absolutamente todo. Todo lo material, digamos. Sí, sí. Hablamos de trajes italianos a medida de $3,000, un jet privado, una mansión espectacular en un barrio súper exclusivo, vacaciones en islas tropicales y... Y el Ferrari. eso es, la joya de la corona. Un reluciente Ferrari rojo aparcado en la puerta. Sin embargo, este auténtico semidios de los tribunales, en pleno apogeo de su carrera, colapsa. Ujú. Sufre un infarto masivo y se desploma, retorciéndose de dolor en el suelo de la atestada sala número 7 del tribunal. A mí personalmente me genera una empatía inmensa porque ese colapso es la metáfora perfecta de lo que vive tanta gente hoy en día. Es un punto de partida brutal, sí. Es la clásica carrera de ratas, la rueda del hámster. Esa dinámica donde uno trabaja a jornadas interminables persiguiendo un éxito puramente material y un estatus, y por el camino, literalmente, se olvida de vivir. Y lo que resulta fundamental comprender aquí es que ese infarto no representa únicamente una crisis médica repentina. Es la culminación física de una crisis espiritual devastadora. Julian tenía 53 años, pero el texto describe que aparentaba más de 70. Madre mía, 70. Estaba envejecido, agotado, cargado de cinismo y completamente vacío por dentro. Tenía el éxito exterior, pero un fracaso interior absoluto. Ya. Y la reacción de Julian tras sobrevivir al infarto es lo que descoloca por completo. El médico le da un ultimátum inapelable, le dice o renuncias a la abogacía o renuncias a la vida. Una decisión de vida o muerte. Literalmente. Y Julian decide cortar por lo sano. Vende absolutamente todas sus posesiones materiales. La mansión, el avión e incluso ese preciado Ferrari. Lo liquida todo y desaparece emprendiendo un viaje místico a la India en busca de respuestas. Y claro, al leer esto surge una duda razonable. A ver. ¿Tú crees que es realmente necesario llegar al extremo de sufrir un infarto, vender todo el patrimonio e irse a la cordillera del Himalaya para poder darle un giro a la vida? Es decir, para la persona de a pie que reconoce sus propios Ferraris vacíos, tiene que haber otra manera. Esa es la reacción natural al leer los primeros capítulos, pero hay que entender el viaje de Julian como un recurso simbólico. El viaje físico a Oriente representa el viaje interior que cualquier individuo debe hacer para redescubrirse a sí mismo. Vale, entiendo. Un símbolo. Exacto. Tras meses de búsqueda infructuosa por la India, Julian llega a Cachemira y se encuentra con el yogi Krishnan. Y lo fascinante de este encuentro es que Krishnan no es un monje que ha estado aislado del mundo desde su nacimiento, había sido un prestigioso abogado en Nueva Delhi. Qué casualidad, ¿no? Alguien que le entiende perfectamente. A todo para cuidar el templo de una pequeña aldea. Y es este antiguo colega de profesión quien le revela a Julian la existencia de los grandes sabios de Sivana. Los sabios de Civana.
Sí, una mítica comunidad de monjes que habitan en las cumbres más inaccesibles del Himalaya y que custodian un sistema milenario para transformar la vida. Y ese viaje a las cumbres heladas es el verdadero punto de inflexión de la historia. El resultado del método de esos sabios es lo que deja sin habla a John. John es el excompañero de bufete de Julian y quien ejerce de narrador en el libro. Ujú, el que recibe la visita. Exactamente. Cuando Julian regresa a visitarlo, 3 años después de haber desaparecido del mapa, John apenas puede reconocerlo. O sea, aquel hombre demacrado, obeso y mortalmente estresado se presenta en su despacho con un aspecto radiante. No tiene una sola arruga. Un cambio radical. Rebosa una vitalidad juvenil asombrosa, transmite una paz inquebrantable y va vestido, fíjate qué contraste, con una sencilla túnica roja. El cambio físico es impactante. Yo me quedé asombrado al leer esa descripción. Ese contraste visual entre el abogado al borde de la muerte y el monje lleno de luz es la prueba narrativa de que el método que aprendió en la montaña funciona. Y ese método es el que el líder de los sabios de Sivana, el yogi Raman, le transmitió mediante una historia que resulta, cuando menos, sorprendente. Buf, sorprendente es quedarse muy corto. Es tela. Es una fábula muy peculiar. La historia que utiliza para enseñarle su filosofía parece sacada de un sueño surrealista. Quienes nos oyen deben visualizar esta escena con todo detalle porque no tiene desperdicio. A ver, descríbela. Tenemos un espléndido y exuberante jardín lleno de flores maravillosas y muy tranquilo. En el centro exacto de este jardín se alza un imponente faro rojo de 6 pisos. Y de repente, la puerta del faro se abre con un fuerte chirrido y sale, atención, un luchador de sumo japonés. Sí, un luchador de sumo. Un gigante de casi 3 metros y 400 kilos, que además está completamente desnudo salvo por un cable de alambre rosa que cubre sus partes íntimas. Es una imagen que, desde luego, cuesta sacar de la cabeza. Totalmente. Pero es que la extravagancia no termina ahí. El enorme luchador de sumo avanza por el jardín y resbala accidentalmente con un cronógrafo de oro brillante que alguien había dejado tirado en el suelo. Cae desplomado y queda inconsciente. Parece el fin del gigante. Eso parece. Sin embargo, de pronto despierta, revivido al inhalar la dulce fragancia de unas rosas amarillas que florecen a su lado. Se levanta con nuevas energías, mira a su izquierda y descubre un largo y serpenteante sendero que está completamente cubierto por millones de diamantes destellantes. Ujú. El luchador decide caminar por ese sendero, el cual le conduce hacia la alegría y la felicidad eternas. Fin de la historia. Yo al leerlo, la primera reacción que tuve fue pensar, pero bueno, ¿qué locura es esta? Y es la misma reacción de incredulidad que tuvo Julian al escucharla por primera vez. Pero como advierte el yogi Raman en el texto, aunque la historia suene infantil o absurda, es en realidad un recurso mnemotécnico extraordinariamente brillante. Claro, para no olvidarlo nunca. Exacto. La mente humana recuerda mucho mejor las imágenes impactantes y ridículas que las listas de conceptos abstractos. Cada uno de los elementos de esta locura narrativa representa una de las 7 virtudes imperecederas del sistema de Sivana. Vale, entonces tiene una estructura detrás. Sí. Si desgranamos la fábula, encontramos herramientas sumamente prácticas. Podemos empezar por el primer elemento de la imagen, ese jardín esplendoroso. Vale, tenemos un jardín maravilloso, pero conociendo el tono de esta obra dudo mucho que hablemos de botánica pura y dura. ¿Hacia dónde apunta exactamente esta metáfora del jardín? El jardín representa la mente humana. La premisa de los sabios es clara. La mente es como una parcela de tierra muy fértil. Si uno la cultiva, la nutre y la cuida a diario, florecerá más allá de cualquier expectativa, produciendo una vida rica y serena. Tiene sentido. El problema radica en lo que hace la mayoría de la gente en la sociedad moderna, que es permitir que se arrojen residuos tóxicos en ese jardín. ¿Y cuáles serían esos residuos tóxicos en el día a día de cualquiera? Pues las preocupaciones constantes, la ansiedad por cosas que aún no han ocurrido, la nostalgia paralizante de los errores del pasado, la envidia. El texto subraya una idea crucial, y es que no existe una realidad objetiva y absoluta. ¿A qué te refieres? A que lo que existe es la interpretación mental que hacemos de los eventos. La lluvia no es ni buena ni mala, arruina un picnic pero salva una cosecha. Todo depende de la actitud mental. Los sabios enseñan que los errores no existen, solo existen las lecciones.
Ya. A ver, suena muy inspirador sobre el papel, pero siendo completamente realistas, cuando uno está atascado en el tráfico durante una hora, o llega tarde a una reunión crucial, o recibe una factura imprevista altísima, decir voy a cuidar mi jardín interior parece casi una broma. La negatividad entra sola por la puerta. Es verdad que la teoría es más fácil que la práctica. ¿Ofrece el libro alguna técnica concreta para lograr ese dominio mental y no fracasar en el intento a la primera de cambio? Sí, y son herramientas que exigen mucho esfuerzo inicial, no te voy a engañar. La primera técnica que destaca el libro es el corazón de la rosa. Es un ejercicio de concentración extrema. ¿Y cómo funciona? Consiste en sentarse en silencio a diario y fijar toda la atención visual y mental exclusivamente en el centro de una rosa fresca. Se observa su textura, su color, su diseño. Parece sencillo. Al principio, la mente no entrenada, que está acostumbrada a la hiperestimulación constante de hoy en día, saltará de un pensamiento a otro en cuestión de segundos. Pero el libro asegura que con la práctica diaria sistemática, la capacidad de concentración se vuelve absoluta. El objetivo es dominar la mente para que sea una sirvienta maravillosa y no un amo terrible. Entrenar el enfoque, entonces. Pero, ¿qué pasa con los pensamientos negativos que ya se han colado? Porque hay otra técnica en el texto que me ha parecido de una exigencia casi marcial, el pensamiento opuesto. Así, esa es fundamental. Consiste en que en el instante exacto en que un pensamiento oscuro o limitante entra en la mente, hay que sustituirlo de forma consciente e inmediata por uno positivo. La regla que aplican los monjes en Sivana es implacable. Prohíben estrictamente permitirse el lujo de albergar ni un solo pensamiento negativo. Ni uno solo. Cero tolerancia. Me parece dificilísimo. Requiere una vigilancia exhaustiva, desde luego. Psicológicamente, lo que propone Sharma aquí es forzar la creación de nuevas vías neuronales. Si cada vez que surge el miedo al fracaso uno lo sustituye inmediatamente por la imagen de un logro pasado, con el tiempo la respuesta automática de la mente cambia. Se reprograma el cerebro, digamos. Exacto. Y esta necesidad de enfoque y dirección nos enlaza perfectamente con el segundo símbolo de la fábula, que es ese inmenso faro rojo de 6 pisos plantado en medio del jardín. ¿Es verdad? Un faro en medio de un jardín es otra imagen chocante. Supongo que un faro sirve para guiar a los barcos en la oscuridad. ¿Qué luz arroja este faro en la filosofía de Sivana? El faro simboliza la segunda virtud, que es descubrir y seguir fervientemente un propósito en la vida. Es lo que en la filosofía oriental se denomina el Dharma. La enseñanza es contundente. El propósito de la vida es una vida con propósito. Qué buena frase. Un faro ofrece orientación, evita naufragios y marca un destino claro. El libro argumenta que muchas personas hoy en día flotan a la deriva, como barcos sin timón, reaccionando a lo que la vida les lanza en lugar de navegar hacia un destino elegido. El cansancio crónico que sufría Julian no era solo por exceso de trabajo. Sino por falta de sentido, claro. Exactamente. Y para trazar esa ruta y encontrar el propósito, el Yogi Raman no se queda solo en reflexiones etéreas, que es algo que agradezco mucho del texto. Propone un método muy estructurado de 5 pasos para materializar cualquier objetivo. Sí, son pasos muy concretos. Primero, hay que crear una imagen mental absolutamente cristalina del resultado deseado. Segundo, generar una presión positiva. Por ejemplo, comprometerse públicamente con alguien para que el propio orgullo empuje a no rendirse. Eso funciona muy bien. Tercero, fijar un plazo de tiempo inamovible, recordando que un objetivo sin una fecha límite es solo una ilusión. Cuarto, escribir ese objetivo en un papel, porque el acto físico de escribir formaliza el compromiso. Y el quinto paso es una regla que resuena muchísimo en el ámbito del desarrollo personal. La regla de los 21 días. Los sabios de Sivana afirman con rotundidad que para que un comportamiento nuevo cristalice y se convierta en un hábito fuertemente arraigado, debe realizarse durante 21 días consecutivos. Preferiblemente a la misma hora, ¿verdad? Sí, es el periodo mínimo de gestación para que la resistencia inicial desaparezca por completo. Y hablando de grandes resistencias, llegamos a mi parte favorita de la fábula por lo cómica que resulta. La puerta del faro se abre y aparece este colosal luchador de sumo japonés. ¿Qué encaje tiene un gigante de 400 kilos en un manual sobre la vida plena? El luchador de sumo representa la tercera virtud, que se apoya en la filosofía japonesa del Kaizen.
Si desglosamos el término Kai significa cambio y Zen significa bueno. Juntos forman el concepto de la mejora constante y eterna. Kaizen, mejora constante. La metáfora del luchador no es casual en absoluto. Los luchadores de sumo dedican su vida entera a un régimen de disciplina implacable para dominar su arte. El autoliderazgo y el autodominio son el ADN del Kaizen. Comprendo. El mensaje central es que no se puede mejorar el mundo exterior sin dedicarse diaria e incansablemente a mejorar el propio mundo interior, es decir, la mente, el cuerpo y el alma. Y el texto deja clarísimo que este autoliderazgo requiere tiempo. El libro menciona que los sabios dedicaban al menos 1 hora diaria al cultivo de sí mismos. Julian utiliza una analogía fantástica para explicar esto a John. ¿La del coche de carreras? Sí, compara a un ser humano con un coche de Fórmula 1 de altísima tecnología. ¿Acaso alguien pretendería que ese coche corriera la carrera entera sin hacer una sola parada en boxes para repostar y enfriar el motor? Obviamente no, acabaría reventando a mitad de circuito. Es una analogía perfecta para la vida moderna. Esa hora diaria es la parada en boxes personal de cada uno. Y para estructurar ese tiempo, el libro detalla los 10 rituales de la vida radiante. Y ojo, no son cosas menores. No, son prácticas integrales. Pensemos, por ejemplo, en el ritual de la soledad. En la sociedad actual, el silencio incomoda enormemente. La gente saca el teléfono móvil en el ascensor para evitar 10 segundos a solas con sus propios pensamientos. Es verdad, somos incapaces de aburrirnos. El libro propone buscar activamente momentos de quietud absoluta para recargar la energía mental. Otro ritual clave es el del despertar anticipado, que invita a levantarse con la salida del sol para empezar el día de forma proactiva y no reactiva. ¿Madrugar con propósito? Y, por supuesto, el ritual de la lectura diaria o el del cuidado físico, subrayando que el cuerpo es el templo del espíritu. Son rutinas exigentes, desde luego. Y para sostener esos 10 rituales en el tiempo, sin tirar la toalla a la primera semana de intentarlo, hace falta dominar la cuarta virtud, que está representada por el detalle visual más surrealista de toda la historia del luchador de sumo. ¿Te refieres al cable de alambre rosa que cubre sus partes íntimas? Exacto. Es una imagen que cuesta asimilar. ¿Por qué un cable de alambre rosa? Porque representa el poder inmenso de la fuerza de voluntad y de vivir con disciplina. Analicemos cómo está fabricado un cable de acero. Está formado por multitud de minúsculos alambres que, tomados de uno en uno, son frágiles y se pueden romper con facilidad. Sí. Sin embargo, cuando esos pequeños hilos se trenzan y se unen firmemente, forman un cable capaz de sostener un puente colgante. De la misma manera, el libro nos enseña que una voluntad de hierro no se logra de la noche a la mañana mediante un acto heroico y aislado. Sino poco a poco. Se construye realizando de forma constante pequeños actos de coraje y autocontrol en lo cotidiano. El libro propone ejercicios que parecen casi un castigo, pero que tienen todo el sentido del mundo. Para fortalecer ese músculo de la disciplina, sugiere obligarse a hacer precisamente aquellas cosas que menos apetecen. Es salir de la zona de confort constantemente. Si a alguien le cuesta horrores madrugar y hacer la cama, debe obligarse a hacerla impecablemente cada mañana. O un reto que hoy parecería ciencia ficción para muchos, mantener un voto de silencio absoluto durante todo un día. Un día entero sin hablar. Imagínate. La meta de estas prácticas no es sufrir por sufrir, sino dejar de ser prisioneros de los impulsos más débiles. Es una rebelión contra la dictadura de la comodidad. El principio subyacente es poderoso. Quien domina su voluntad logra dominar su mente. Y al dominar la mente, toma el control de su destino. Blanco y en botella. Pero para poder ejecutar todo esto, para meditar, leer y mejorar, se necesita algo que a todo el mundo parece faltarle hoy en día. Y eso nos lleva al quinto elemento de la fábula: el brillante cronógrafo de oro con el que resbala el luchador y queda inconsciente. Un reloj tirado en el suelo. Aquí es donde entra la necesidad de dominar la gestión del tiempo, ¿no? Precisamente. El cronógrafo simboliza la quinta virtud, que es respetar profundamente el tiempo propio. El tiempo es la única mercancía verdaderamente irreemplazable que posee el ser humano. Se puede perder todo el dinero del mundo y volver a ganarlo, pero el tiempo que se escurre de las manos no regresa jamás. Ni un segundo. Por eso, el texto insiste en que las personas verdaderamente esclarecidas planifican su tiempo y se mueven por prioridades inquebrantables, aprendiendo a decir no a las interrupciones triviales.
Hay un concepto durísimo pero muy efectivo que introduce el yogi Raman en esta parte: la mentalidad del hecho de muerte. Sugiere que deberíamos vivir cada jornada recordando que el tiempo es extremadamente limitado. Es una perspectiva que lo cambia todo. Si a alguien le confirmaran que hoy es literalmente su último día en la Tierra, perdería media hora enfadado tocando el claxon en un atasco. Desperdiciaría la tarde desplazando la pantalla del móvil sin rumbo. Seguramente no. Se centraría en decir te quiero, en admirar un atardecer, en lo verdaderamente esencial. Es un filtro brutal para simplificar la vida y distinguir lo urgente de lo verdaderamente importante. Y fíjate cómo avanza la fábula en este punto. El luchador está inconsciente en el suelo tras resbalar con el tiempo, pero recobra la vida gracias a un elemento externo muy sutil. La fragancia de las rosas amarillas. Eso es. Esto introduce un giro muy interesante en una historia que hasta ahora parecía centrada exclusivamente en el éxito y la disciplina individual. Las rosas amarillas simbolizan la sexta virtud, el servicio desinteresado a los demás. Es uno de los momentos más poéticos y emotivos de toda la historia. Julian cita un antiguo proverbio chino para explicar este símbolo, que dice algo así como: la mano que entrega unas rosas siempre conserva un poco de la fragancia. Es de una profundidad tremenda. Lo es, y encierra una verdad psicológica innegable. La tesis del libro es que la calidad de una vida se reduce, en última instancia, a la calidad de la contribución que esa persona ha hecho a los demás. ¿Es dar para recibir? El éxito personal, si no se comparte, acaba resultando vacío. Mejorar la vida del prójimo, aunque sea con gestos minúsculos, eleva inmediatamente la propia vida a dimensiones superiores. Qué bonito. Los sabios sugieren convertir la compasión en un hábito, practicar actos de bondad diarios, desde un elogio sincero a un compañero de trabajo hasta ceder el paso en la calle. Consiste en cambiar el paradigma de vivir para conseguir a vivir para dar. Y con esa nueva energía solidaria llegamos al final del recorrido. El luchador de sumo se levanta y ve a su izquierda un camino deslumbrante, el sendero de los diamantes. Es el último símbolo que le explica el yogi Ramana a Julian. Así es, el sendero de diamantes representa la séptima y última virtud, abrazar incondicionalmente el presente. Es una advertencia contra lo que podríamos llamar la falacia del destino. La falacia del destino. Esa creencia ilusoria de pensar seré feliz cuando consiga ese ascenso, o seré feliz cuando pague la hipoteca, o seré feliz cuando me jubile. El sendero enseña que la felicidad no es un oasis al final del desierto. La felicidad es el viaje mismo. Claro, el camino. Es un error trágico sacrificar la alegría actual, el ahora, por la promesa de un logro futuro que quizás nunca llegue, o que cuando llegue nos encuentre demasiado agotados o enfermos para disfrutarlo. Es una invitación urgente a dejar de posponer la vida, saborear las pequeñas maravillas diarias. No perderse el crecimiento de un hijo por estar obsesionado con el reconocimiento social en la oficina, o no obviar la belleza de una simple taza de café por estar repasando mentalmente la lista de tareas pendientes. Hay que estar en el ahora. El mensaje es cristalino. Los diamantes no nos esperan al final del camino escondidos en un cofre del tesoro. Los diamantes son esos pequeños instantes que estamos pisando cada día y solo hay que bajar la mirada para apreciarlos. Si observamos el cuadro completo, todo el sistema de Sivana, desde la vigilancia extrema de los pensamientos en el jardín de la mente hasta la apreciación del presente en el sendero de los diamantes, conforma un entramado perfecto. Es un mapa detallado para reorientar una existencia que ha perdido su rumbo vital. Haciendo balance de toda esta inmersión profunda, es evidente por qué este texto sigue resonando con tanta fuerza hoy en día. Nos demuestra, a través del viaje asombroso de Julian Mantel, que el éxito exterior, ese que la sociedad aplaude tan a menudo, siempre debe comenzar y sustentarse en el éxito interior. Sin duda. Y la lección más esperanzadora para quienes nos han acompañado en este recorrido es que las herramientas para lograr ese cambio están al alcance de cualquiera. Exacto. El gran triunfo de esta fábula es democratizar la sabiduría. No se requiere un billete de avión a la India ni buscar una cueva en la montaña para aplicar estos principios. El cambio de paradigma puede empezar esta misma noche, en el salón de cualquier casa. Esa es la clave fundamental. Hay esperanza real para transformar y detener nuestras propias ruedas del hámster. Es absolutamente posible encontrar esa plenitud, esa energía inagotable y ese propósito claro sin necesidad de vender nuestras pertenencias. Sin tener que aislarnos del mundo. Lo más importante, sin tener que esperar a sufrir un evento catastrófico o un colapso en el trabajo para reaccionar.
Cada individuo tiene la capacidad de ser el arquitecto absoluto de su propio futuro. Si toma la decisión firme de empezar a cuidar el jardín de su mente hoy mismo. Y para poner el broche final a este análisis, si conectamos las exigentes enseñanzas de Sivana con nuestra trepidante realidad contemporánea, surge una reflexión que da bastante vértigo. Cuéntame. Si la técnica milenaria exige que vigilemos ferozmente la puerta de nuestra mente para no dejar entrar ningún residuo tóxico y mantener nuestro jardín interior inmaculado, cabe preguntarse seriamente sobre nuestros hábitos diarios actuales. Es un pensamiento provocador y, desde luego, muy necesario. Hoy vivimos inmersos en una avalancha de notificaciones constantes, ciclos de noticias alarmantes de 24 horas y una comparación perpetua a través de las redes sociales. Es constante, sí. Frente a ese panorama, la pregunta que queda flotando es ¿cuántas toneladas de basura invisible, de miedos ajenos y exigencias irreales estamos dejando entrar en nuestro jardín cada día, mirando pasivamente una pantalla sin apenas darnos cuenta? Muchísima. Y lo que resulta más inquietante, ¿qué tipo de frutos extraños, qué niveles de ansiedad y frustración estamos permitiendo que germinen en nuestro interior por no poner un guardia estricto en la puerta de nuestra atención? Es el gran desafío de nuestro tiempo. Proteger ese espacio mental hoy exige mucha más disciplina que en la época en la que se concibieron estas enseñanzas originarias. Sin ninguna duda, dejamos esa pregunta sobre la mesa para la reflexión personal de quienes nos han dedicado su valioso tiempo hoy. Ha sido un recorrido extraordinario, destripando una fábula que encierra una sabiduría inmensa. Gracias por acompañarnos en este viaje analítico y, sobre todo, a empezar a cultivar ese jardín.